Liderazgo de Magazine. Centro de Formación Teológico Bíblico. Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús. Explorando la verdad, edificando vidas. La herencia invisible, corrupción, conquista y redención en la Hispaniola. Y proclamamos con certeza eterna. ¿Quién como Dios? Él es santo, Él es amor, Él es único, Él es verdad. Y como Él, nadie. Introducción. Destino histórico o responsabilidad moral. Amados hermanos, líderes y buscadores de verdad. Hoy no venimos a señalar culpables del pasado. Venimos a comprender estructuras que aún influyen en nuestro presente. La Hispaniola fue el primer experimento colonial en América. Aquí comenzaron el modelo extractivo, la administración imperial, la explotación organizada, la jerarquización racial y la corrupción estructural. Pero debemos establecer algo con claridad científica y bíblica. La corrupción no es genética. No se transmite por ADN. No es herencia biológica. Es herencia cultural, institucional y moral. Ezequiel 18:20 declara: el alma que pecare, esa morirá, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Dios desmonta la idea de culpa hereditaria automática. Entonces, ¿qué heredamos? La conquista, el nacimiento de una estructura. Históricamente sabemos. Intercambios desiguales de bienes, encomienda, trabajo forzado, desplazamiento de poblaciones, importación de africanos esclavizados. No todo fue mito. Pero tampoco todo fue caricatura. No existe evidencia histórica sólida de que Colón trajera una tripulación compuesta mayoritariamente por presos liberados. Eso pertenece más a la narrativa popular que a los archivos históricos. Sin embargo, lo verdaderamente trascendente no es quienes eran individualmente. Es el sistema que instauraron. Un sistema donde el oro tenía más valor que la dignidad, la ley servía al poderoso, la autoridad se confundía con dominación. Ahí nace la corrupción estructural. Definición científica de corrupción. Desde la ciencia política moderna, corrupción es el abuso del poder confiado para beneficio privado. No habla de raza. No habla de genes. Habla de poder sin ética. Estudios sociológicos demuestran que la corrupción florece cuando existen 1. Instituciones débiles. 2. Impunidad. 3. Concentración de poder. 4. Falta de transparencia. 5. Cultura de supervivencia sobre justicia. Eso no es genético. Es estructural. La Biblia y la corrupción del poder. La Escritura es profundamente clara. Éxodo 23:8. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven. Proverbios 29:4. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Isaías 1:23. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones. La corrupción no es un problema moderno. Es un problema del corazón humano. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. La raíz no es colonial. La raíz es espiritual. ¿Heredamos corrupción? No heredamos corrupción genética. Heredamos desconfianza institucional, cultura de privilegio, modelo jerárquico vertical, normalización del favor, mentalidad de sobrevivencia. Cuando por siglos el poder se usó para explotar, el pueblo aprendió a desconfiar. Y cuando la ley no protege, las personas buscan atajos. Pero atajo no es solución. Es perpetuación del problema. La falla de las religiones. Has dicho algo profundo. Las religiones han fracasado. Cuando la religión se vuelve ritual sin transformación, institución sin ética, poder sin servicio. Entonces sí, fracasa. Pero Cristo no fracasó.
Mateo 20, 25, 26. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Cristo redefine liderazgo. No como dominio, sino como servicio sacrificial. Cristo, el antídoto contra la corrupción. La corrupción nace cuando yo me pongo en el centro. El Evangelio nace cuando Cristo se pone en el centro. Zaqueo era corrupto. Pero cuando Cristo entró en su casa dijo. Lucas 19:8. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La redención produce restitución. Si no hay restitución, no hubo transformación. República Dominicana, momento crucial. Nuestra nación enfrenta escándalos recurrentes, cultura del eso es así, normalización del pequeño soborno, idolatría del éxito rápido. Pero debemos entender. Un país corrupto no se forma solo por políticos. Se forma por ciudadanos que toleran. La transformación no comienza en el palacio. Comienza en el corazón. Estrategia palpable y científica para combatir la corrupción. No basta predicar. Hay que estructurar. Propuesta integral. 1. Formación ética desde la niñez. Neurociencia demuestra que los patrones morales se consolidan temprano. 2. Transparencia institucional digital. Sistemas auditables reducen oportunidades de desvío. 3. Cultura de denuncia protegida. Donde el justo no tema hablar. 4. Liderazgo cristocéntrico. Modelo de servicio, no de privilegio. 5. Restauración espiritual individual. Sin transformación interior, ninguna reforma externa funciona. Redención colectiva. 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. Observe. No dice si se humilla el gobierno. Dice mi pueblo. La transformación nacional comienza con la iglesia. Pero no una iglesia religiosa. Una iglesia regenerada. La herencia que podemos escoger. No somos prisioneros de 1492. No somos víctimas genéticas. No somos condenados históricos. Somos responsables presentes. Podemos elegir. Repetir el patrón o romper el ciclo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Conformarse es aceptar la corrupción como normal. Transformarse es confrontarla con integridad. Conclusión profética. La Hispaniola fue el primer laboratorio colonial. Pero puede ser laboratorio de redención. El oro que antes simbolizó explotación. Hoy puede simbolizar carácter. La historia explica. Pero Cristo transforma. Y proclamamos con certeza eterna. ¿Quién como Dios? Él es santo. Él es amor. Él es único. Él es verdad. Y como Él, nadie. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la corrupción parece tan arraigada en la República Dominicana? ¿Es un mal de nuestros tiempos o algo mucho más profundo, casi ancestral? Hoy vamos a explorar una idea provocadora, aunque la corrupción no es un fenómeno moderno, sino una herencia, una estructura que nos fue legada desde el mismísimo momento del descubrimiento. Imaginen la escena en 1492 en Cristóbal Colón y su tripulación desembarcan en una tierra que bautizarían como la Española. Pero ¿quiénes eran estos hombres? No eran precisamente diplomáticos ni eruditos, eran aventureros, mercenarios y sí, algunos incluso eran prisioneros liberados de las cárceles españolas con una promesa en riqueza rápida. Su mentalidad no era construir una sociedad, sino extraer fortuna a cualquier costo. Este fue el punto de partida, el ADN inicial de la nueva sociedad que estaba a punto de nacer. Pensemos en el primer gran negocio, el primer acto comercial entre dos mundos. Los taínos, maravillados por lo desconocido, ofrecían oro, un metal que para ellos tenía un valor espiritual.
¿Qué recibieron a cambio? Cuentas de vidrio, espejitos, lentejuelas, objetos sin valor material alguno para los europeos. Este no fue un simple intercambio, fue el primer gran acto de corrupción. Un engaño fundamental que sentó las bases de la relación. Una parte se aprovecha de la inocencia y el desconocimiento de la otra para un enriquecimiento desmedido. La picaresca, el arte de la estafa, se convirtió en la primera herramienta de poder y acumulación de riqueza en el Nuevo Mundo. A partir de ahí, la estructura de poder colonial se construyó sobre esa misma lógica. Se instauraron las encomiendas, un sistema que, en teoría, debía proteger y evangelizar a los indígenas. En la práctica, fue una forma legalizada de esclavitud. Los encomenderos, aquellos mismos hombres movidos por la codicia, tenían poder absoluto sobre vidas y tierras. La ambición era tan desmedida, la explotación tan brutal, que en pocas décadas la población taína fue prácticamente erradicada. No fue solo un genocidio físico, sino la eliminación de una cosmovisión basada en la comunidad y el respeto por la naturaleza, para ser reemplazada por una de individualismo rapaz y extracción sin límites. El mensaje era claro: el poder justifica el abuso y la impunidad es la recompensa del fuerte. Ahora, hablemos de la herencia que corre por nuestras venas. Esos mercenarios y aventureros europeos no trajeron a sus familias, se mezclaron con las mujeres taínas que sobrevivieron y, más tarde, con las mujeres africanas, traídas como esclavas. Esta mezcla no fue solo biológica, sino también cultural y social. Podríamos decir que se transmitieron genes latentes de la picaresca, del instinto de supervivencia, a través del engaño y la astucia. Pensemos en el pícaro, esa figura literaria española del siglo de oro, el buscavidas que sobrevive a base de ingenio y pequeñas trampas. Esa mentalidad, nacida de la necesidad en una Europa empobrecida, encontró en el Caribe un terreno fértil para florecer y volverse el modo de operación estándar, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. Con la desaparición de la mano de obra indígena, la maquinaria colonial necesitaba un nuevo motor a la esclavitud africana. La llegada masiva de esclavos no solo trajo consigo una riqueza cultural inmensa, como la música y ciertas prácticas religiosas que se sincretizaron en lo que hoy conocemos, sino que también cimentó una estructura de castas brutal. En la cima, el blanco peninsular. Debajo, los criollos. Y en el fondo, los mestizos, mulatos, indígenas. Y en el último escalón, los esclavos africanos. Este sistema, basado en la explotación de un grupo humano por otro, normalizó la desigualdad. Se aprendió que el valor de una persona estaba ligado a su origen y su color de piel, y que el sistema estaba diseñado para beneficiar a unos pocos a costa del sufrimiento de la mayoría. La corrupción ya no era solo un acto individual de engaño, sino un sistema socialmente aceptado de opresión y privilegio. Los siglos pasaron, dejamos de ser colonia para convertirnos en república. Pero, ¿realmente nos liberamos de esa estructura mental? Los vicios de la administración colonial no desaparecieron con la bandera española. El nepotismo, la práctica de dar cargos públicos a familiares y amigos, el peculado, el robo del dinero del Estado, la impunidad, la certeza de que el poderoso no enfrenta consecuencias. Todo esto mutó y se adaptó a los nuevos tiempos. Los caudillos del siglo XIX y los dictadores del XX actuaron como nuevos encomenderos, dueños de la finca llamada República Dominicana. Las prácticas que nacieron con el intercambio de oro por espejos se convirtieron en la forma de hacer política. El Estado no era visto como un servidor del pueblo, sino como un botín a ser repartido entre los que ostentan el poder. Entonces, llegamos a la pregunta crucial. Todo esto es un mito para justificar nuestra situación, una leyenda para darle un toque épico a nuestros problemas, o una cruda realidad histórica que nos negamos a confrontar. Quizás sea una mezcla de las tres. Es innegable que las condiciones históricas sentaron las bases. No es una excusa, sino una explicación. Reconocer que combatimos una herencia de más de 500 años nos permite entender la magnitud del desafío. No es solo cambiar leyes o encarcelar a algunos corruptos. Es desmontar una cultura, una forma de pensar que ha sido transmitida de generación
en generación. El verdadero desafío para la República Dominicana hoy es romper ese ciclo. Es un llamado a la conciencia nacional para construir una nueva identidad, una que no se base en la picaresca del descubrimiento, sino en la integridad, la transparencia y el bien común. Debemos dejar de ver el engaño como una muestra de inteligencia y la honestidad como una señal de debilidad. El cambio no vendrá de un solo líder mesiánico, sino de una transformación colectiva. Debemos reeducarnos, enseñar a nuestros hijos que el camino correcto, aunque sea más difícil, es el único que nos llevará a construir una nación verdaderamente próspera y justa para todos. Esta herencia descubierta no tiene por qué ser nuestro destino. Podemos y debemos ser los autores de un nuevo capítulo en nuestra historia.